¿Recuerdan los días de escuela cuando había un estudiante favorito en el salón? ¿Recuerdan los días en que había un estudiante que era preferido por el maestro? ¿O recuerdan en el trabajo cuando ustedes el grupo tenía un problema con el jefe y siempre hablaban con un compañero que ustedes sabían que le caía bien al jefe? ¿O recuerdan cuando ustedes eran varios hermanos, los que tenían varios hermanos, y eran 4 o 5 hermanos o hermanas en la casa, y papá o mamá estaba bravo y ustedes le decían al hermano al hermanito, anda y tú dile y habla con papá? Esa es la figura de un mediador. Ese es un mediador, un intercesor, alguien que habla con la autoridad en nombre del pueblo, que es capaz de apaciguar la ira de la autoridad, del profesor, del maestro, de papá o de quien sea, en nombre del pueblo. Esa es la descripción de la figura sacerdotal. El sacerdote es uno que intercede a nombre del pueblo ante Dios. Es uno que le lleva el mensaje del pueblo a Dios. Ese es un sacerdote. Y Dios, a través de este sacerdote, ministra, enseña, edifica al pueblo. Ese es un sacerdote. El profeta es al revés. El profeta es alguien que habla en nombre de Dios al pueblo. Pero el sacerdote es alguien que habla en nombre del pueblo a Dios. ¿Okay? Hoy vamos a ver la introducción en la literatura poética de la figura de un mediador. No de un compañero de clase, no de un hijo favorito, sino alguien que intercede ante el pueblo, por el pueblo ante Dios. Esa es la figura de un mediador. ¿Okay? Recuerden que estamos estudiando el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Por favor, vengan conmigo al libro de Esther. Y ya vamos por el capítulo 4. Este es el capítulo más famoso del libro de Esther. ¿Okay? Y vamos a leerlo completo. Y vamos a notar que Esther se porta como una mediadora. Y hay una esperanza y hay unas figuras ahí que luego les voy a notar en el bosque. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 4 de Esther. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Usted me sigue con sus ojos ahí en la versión que tenga. Es muy parecida en la mayoría de las versiones. Recuerden, por favor, que ya al final del capítulo 3, Amán, el malvado Amán, había planificado la extinción de los judíos en el 13 del mes de Adar, es decir, estaban en Nisán, dentro de 11 meses exactamente, en el 13 del mes de Adar, exactamente un mes antes de la Pascua del año aproximadamente 480 antes de Cristo, aunque estaban en el exilio, estaban en Susa, no en Jerusalén. Mardoqueo había rechazado arrodillarse, humillarse ante Amán, y Amán tomó una ira muy terrible en contra no solo de Mardoqueo, sino en contra de todo lo que Mardoqueo representaba, es decir, el pueblo judío, el pueblo de Dios en ese momento. Y ahora Amán había planificado la extinción de todo hombre, toda mujer. Noten que en el versículo 13 del capítulo anterior, 3:13, decía que las ordenaban destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y todo esto debía hacerse en el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Es decir, una amenaza sobre el pueblo de Dios de la extinción total. Es decir, este es Hitler 1.0. El antepasado de Hitler, Amán, está amenazando con extinguir con un holocausto de proporciones cataclísmicas, aproximadamente 17 millones de personas. Nada comparado con los 6 millones de judíos que murieron en el holocausto de mitad del siglo pasado. Amán quería extinguir todo judío por las guerras que habían, primera de Samuel 15, con Agag, el rey de los amalecitas, que era el antepasado de Amán, contra Mardoqueo, que ahora no quería inclinarse. Entonces, con ese contexto en mente, sabiendo que esa amenaza está sobre los judíos, imagínense cómo podía sentirse cualquier judío que leía ese edicto del rey en su propia lengua, en hebreo. Y ellos leían, dentro de 11 meses, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi sobrino, mi hermano y todos los que sean
judíos van a morir en un solo día, punta de espada, por ninguna otra razón. Y ellos no sabían seguramente que era Mardoqueo que no se había inclinado ante Amán y que causó toda esta amenaza de extinción. Ahora, con eso en mente, vengan conmigo por favor a Esther capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura hasta llegar ante la puerta del rey. Y allí se detuvo porque no estaba permitido cruzar la puerta del rey cubierto de cilicio. Todos los judíos de cada provincia y lugar a donde llegaba el decreto del rey se vestían de luto y ayunaban y hacían grandes lamentos. Y muchos de ellos dormían cubiertos de cilicio y ceniza. Las doncellas y los eunucos de la reina Esther fueron y le contaron lo que sucedía. Y ella se condolió grandemente de Mardoqueo y le envió vestidos para que se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, que era uno de los eunucos del rey y que él mismo había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para que averiguara qué sucedía y por qué estaba vestido así. Atac salió de la plaza de la ciudad para hablar con Mardoqueo, que estaba ante la puerta del rey. Y Mardoqueo le puso al tanto de todo lo que había acontecido y de la plata que Amán había prometido entregar a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. También le dio una copia del decreto que había sido publicado en Susa, que ordenaba que los judíos fueran destruidos, a fin de que se le mostrara a Esther y le encargara presentarse ante el rey para suplicarle e interceder por su pueblo. Atac volvió y le contó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces Esther le dio a Atac este mensaje para Mardoqueo. Todos los siervos del rey y los que viven en su provincia saben que hay una sola ley para cualquiera que sin ser llamado por el rey entre en el patio interior para verla. Y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos días, 30 días, yo no he sido llamada para ver al rey. Y cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, este mandó a decirle, no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey más que la de cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe, Esther? ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Y Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Y después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya en contra de la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo fue e hizo todo lo que Esther le mandó hacer. ¡Wow! Tremenda novela. Vamos a orar. Señor, te necesitamos en esta hora. Y en esta novela se presenta una tragedia inminente. Pero tal como Mardoqueo dice, de alguna parte vendrá respiro y liberación para tu pueblo. Y es aquí nosotros queremos rogarte desde ya, Señor, que tú nos enseñes en esta hora directamente a todos tus hijos, a los corazones de los que te aman y a los corazones de los que dudan. Rogamos, Señor, que tú uses tu palabra para edificarnos, para mostrarnos tu amor, para confrontar nuestro pecado y para recordarnos nuestra posición. Y rogamos, Señor, que la gloria de tu Hijo Jesucristo sea conocida el día de hoy. Y podamos salir de aquí convencidos de que Jesús es nuestro mediador por excelencia, el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos 4 puntos aquí que debemos estar pendientes, ¿ok? En la historia, es una narrativa, es una novela, es un género, perdón, es una narrativa, es una novela, no es un cuento, el cuento no es verdad, la novela es real, pasó de verdad, ¿ok? Esta novela pasó de verdad.
En domingos anteriores les he dicho que esto es aproximadamente el año 480 a.C. Esto es Susa, la capital de Persia en ese momento. Hoy en día Susa queda entre Teherán y Bagdad. Entre esos dos lugares, entre Irak e Irán, Susa queda aproximadamente aquí en el sureste, en esa línea intermedia. Ustedes van a encontrar otra población entre Teherán y Bagdad. Hay una población donde está la tumba de Mardoqueo. Es un lugar turístico que ustedes pueden ir a visitar. Es decir, esto es novela, no es ficción, esto pasó de verdad. En los registros de la historia de Irán, que era Persia, se encuentra la elección de la reina Esther y la destitución de la reina Basti. Es decir, arqueológicamente, cronológicamente está demostrado que esta novela pasó de verdad. Pero este es desde el punto de vista judío. Este libro se le atribuye a Mardoqueo. Muy probablemente este libro lo escribió Mardoqueo. O Esdras. ¿Ok? O algunos de los escribas anónimos, pero la figura principal es Mardoqueo. Y el libro está a nombre de Esther por una razón particular, porque Esther en este libro es un tipo, es una figura, es una sombra de Cristo en el Nuevo Testamento. Ustedes van a encontrar que la función que hace Esther aquí, en este capítulo especial, es el capítulo central, es el clima del libro de Esther. El capítulo 4, versículo 14, es el momento donde Esther por primera vez en el libro habla. Y Esther es la que prefigura a Cristo, ya van a ver por qué. Los 4 puntos son, lo primero que tenemos es una amenaza que acecha, una amenaza que acecha, una falsa esperanza, una ley irrompible, y la figura de un mediador. Vamos a ver esos 4 puntos y al final vamos a ver unas aplicaciones para el día de hoy. ¿Ok? Lo primero que vean es la amenaza, el peligro que amenaza. ¿Cuál es el peligro que está amenazando al pueblo de Dios acá? Bueno, nada más y nada menos que la muerte, la extinción. Es decir, por ninguna razón los judíos podían entender que toda esta amenaza nacional, internacional, imperial, era porque Mardoqueo no le dio la gana de saludar a Amán. No quiso saludar al general, al primer ministro. O si los asiáticos, si hubiera algún asiático aquí, japonés, coreano, algún chino, alguna persona de la Tailandia o de alguna de la cultura asiática, ellos todavía saludan respetuosamente a las personas normales. Mucho más los que han ido al Palacio de Buckingham en Inglaterra, cuando llega la reina, pues todo el mundo tiene que inclinarse. Es una cuestión de saludo normal. Pero esto no era un saludo normal. Mardoqueo tenía que arrodillarse ante Amán. Pero él no era un buen judío. ¿Cómo sabemos que no era un buen judío? Bueno, porque él estaba viviendo en Susa. Y desde hace aproximadamente unos 40 años, el rey Ciro, en el 518 a.C., le había no ordenado, sino permitido a los judíos devotos que se devolvieran a Jerusalén a adorar. El rey Ciro, el rey medo-persa, en el 518, el edicto de Ciro le permitió a los judíos que estaban en la cautividad volverse a Jerusalén. De hecho, Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos esos otros libros, 2 libros anteriores, volvieron de la cautividad a Jerusalén a reconstruir la ciudad, el muro, Nehemías, Ageo, el templo, y Esdras, la religión. Así que Mardoqueo no era un buen judío. Es más, él era un judío secreto. Dense cuenta que al final del versículo 10 y 11, ahí en el capítulo anterior, es que Mardoqueo se descubre como un judío. Él le había dicho a Esther en el 2:7 que no le dijera a nadie de qué pueblo era ella. Es decir, eran unos judíos secretos, eran unos judíos no practicantes. Ustedes conocen cristianos que son así, ¿verdad? Cristianos que son cristianos secretos. Hay una película que se llama Cristiano de la Secreta. Yo soy mormón, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy evangélico, pero nadie sabe, no le diga a nadie. Esos son practicantes malos. Ninguno de nosotros debe ser un cristiano secreto, un espía del reino, ¿no?
Igual era Mardoqueo, era un judío malo. Y como él no quiso arrodillarse, está bien que no se arrodilló ante Amán, pero eso le provocó a Amán una ira incontrolable que le puso no solamente a Mardoqueo, sino a todo lo que fuera judío. Pero ahora lo iban a extinguir, a desaparecer de la faz de la tierra. Lo mismo que Dios le prometió a Amalek y a Agag, los antepasados de Amán. Ahora, el poder estaba en las manos de los malos. Y Amán quería desaparecer a todos los judíos. Imagínense cuando leían en los periódicos de cualquier parte del imperio, el 13 del mes de Adar, tu cabeza va a correr. Si tú eres judío, serás asesinado a espada. Igual que en la Segunda Guerra Mundial, los judíos israelitas, los sefardíes, todos los que vivían en Europa, tenían que ponerle una estrella, una marca, un número, para saber que eran judíos. Y los montaban en unos trenes. Mediados del siglo pasado, no hace mucho. Y entraban en las cámaras de gas. Separaban mujeres de niños de hombres. Y el que entraba no salía. Y eso se llamó el Holocausto. Y ustedes pueden visitar el peor museo que hay aquí. Bueno, no es peor. El más triste museo que hay en esta ciudad es el Museo del Holocausto. Usted va ahí y si no se le sale unas lágrimas porque usted no tiene sangre en sus venas. Hay una sala entera de zapatos de niños de cuero. Torres. Salones enteros llenos de cabellos de mujeres. Maletas enteras de anillos de compromiso. Fotos y fotos y fotos de las tragedias del Holocausto. Pero eso era nada comparado con lo que estaba planificado para el 13 del mes de Adar por Amán. La extinción en menos de un año. Extinción total, ¿ok? Extinción total. No iba a quedar ni siquiera un niño para contar la historia. Ni siquiera los en silla de ruedas, ni siquiera los discapacitados, los síndrome de Down, ni siquiera un abuelito que quedara para contar la historia. Hasta los libros iban a quemar. Esto es una amenaza de extinción. Y yo quiero enfatizar que la amenaza era total, a todo nivel. Nada comparado con lo de Hitler. Nada. ¿Ok? Ese es el primer punto, la amenaza que se cierne. Y era a todo nivel, a todo nivel. Lo segundo es que había una esperanza incierta, una esperanza falsa, una esperanza construida sobre arena. Dense cuenta que lo primero que Mardoqueo hace al saber esta amenaza, ¿qué es? Bueno, lamentarse, por supuesto, todos los judíos, vean el principio del capítulo 4, todos los judíos que cada provincia, versículo 3, 4:3, todos los judíos de cada provincia, el lugar donde llegaba el decreto, se vestían de luto y ayunaban y hacían grandes lamentos. Lamentos es la palabra elegía, es la manera como Jeremías escribió las lamentaciones. Eran grandes llantos, grandes quejas ante Dios, grandes clamores, desespero, escribir, llorar, cantar. Eso se llama elegía, son cantos fúnebres, cantos de lamento, cantos de desesperación. Mardoqueo especialmente se rasgó las vestiduras, es una manera particular de los judíos de expresar su lamento, su rabia, su desesperación. Y se bañaron en silicio, en arena, en ceniza, es decir, en polvo, y se revolcaban en el piso para expresar su lamento. Señor, por favor, Señor. Y se rasgaban las vestiduras, se rasgaban los cabellos, se echaban tierra encima. Imagínense la situación. Una amenaza no solamente para ti y tu familia, sino para todo lo que signifique todo tu pueblo. Piensa, por ejemplo, en todos los que llevan tu nacionalidad. Todos los del Salvador, todos los que tengan pasaporte igual que tú, todos los de Nicaragua, todos los mexicanos, o peor aún, todos los que hablan español entre México y Argentina en un solo día serán masacrados. Bañarse en polvo, en ceniza, en silicio, en nada. Esto es una tragedia planificada.
Pero ¿qué hace Mardoqueo aparte de lamentarse, bañarse en ceniza, en silicio? Él pone su esperanza en los políticos. Vean esto que pasa en los versículos del capítulo 4. En estos capítulos en el versículo 8, Esther le mandó a Atac, el ayudante de ella, hey, anda y habla con Mardoqueo, dale un traje nuevo. Y Mardoqueo, no, ¿qué traje ni qué traje? Yo no quiero traje, yo lo que quiero es que tú intercedas ante el rey. Versículo 8. También le dio una copia del decreto que había sido publicado en Susa, que ordenaba que los judíos fueran destruidos, a fin de que se lo mostrara a Esther y le encargase presentarse ante el rey para suplicarle e interceder por su pueblo. Mardoqueo era tan mal judío que él, en vez de clamar a Dios, él empezó a confiar en los políticos. Hey, Esther, el único que puede solucionar esto es el rey, es el presidente, es el primer ministro. Los políticos son los que nos tienen que sacar de esta amenaza. Los políticos. Y Mardoqueo, que se sentaba a la puerta del rey, sabía que el rey tenía dinero, tenía poder, tenía autoridad. Y si el rey decía con su anillo, ¡pum!, eso se tenía que cumplir. Pero Mardoqueo no ora a Dios. Mardoqueo no, ante su desesperación, no ora. Y no clama al Dios de los cielos, que es el que tiene el verdadero poder para cambiar las cosas. No, él usa sus influencias políticas para decirle, habla ante el rey, porque el rey puede cambiar esta situación. ¿Te parece a nosotros, verdad? Cuando pensamos que, no, sí, vamos a votar por este presidente, porque este presidente sí va a cambiar el país. Ahora sí, llegó la hora. O cuando votamos por un diputado, un alcalde, un gobernador, este sí nos va a cambiar, este sí nos va a sacar de abajo, este es el hombre. 4 años después, los mismos de siempre. Diferente color, diferente partido político. La misma frustración. Los políticos no nos van a dar esperanza, es una esperanza incierta. Mardoqueo puso su esperanza en el rey. Ya van a ver qué fue lo que pasó. Ese es el segundo punto, una esperanza incierta. Poner nuestras esperanzas de liberación, de restauración, que nos libren de la amenaza de la extinción en los otros humanos, nos va a llevar a frustraciones, a decepción. ¿Por qué? Tercer punto, porque hay una ley inviolable. Hay una ley inviolable. Cuando Mardoqueo le dijo a Esther que suplicase, que intercediese por su pueblo, en el versículo 10, Esther le respondió a Mardoqueo a través de Atac: todos los siervos del rey, versículo 11, 4:11, todos los siervos del rey y los que viven en las provincias del reino saben que hay una sola ley para cualquiera que, sin ser llamado por el rey, entre en el patio interior para verlo. ¿Cuál es esa ley? Y esa ley es la muerte. Esa ley es la muerte. Es decir, usted se aparece aquí y dice, mira, yo quiero hablar con el rey, y llega aquí, pues la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Los arqueólogos recientemente han descubierto una inscripción, no, una pintura rupestre del rey Artajerjes, no de Jerjes, sino de Artajerjes, el hijo de Jerjes. Es una pintura en la cual está el rey en su trono, pintado de lado, por supuesto, pero detrás de él está cada uno de 2 guardianes con un hacha tremenda, guardando al rey con un hacha. Y esa hacha no es Bluetooth, no es Wi-Fi, esa hacha es para todo el que se acerque. Si el rey no extiende su cetro para darle permiso a la persona para acercarse, esa hacha es para quitarle la cabeza. Para lo que ustedes saben, para matar a una persona que osa acercarse al rey sin permiso. Estamos claros en eso, ¿cierto? Esa es la única ley. Versículo 11 es claro. Una sola ley para cualquiera que se quiera acercar al rey sin ser invitado. Y a menos que el rey esté de buenas ese día, bueno, el rey puede extender su trono, su cetro. Ok, pasa, ven, acércate, vamos a hablar. Pero si tú pasas sin ser invitado,
Es triste por ti, ya valiste. No eres invitado, muerto. Así de sencillo. Y la reina Esther, ahora reina, pues se acordó de Vasti. Se acordó de Vasti. ¿Qué hizo Vasti? Pues Vasti desobedeció la ley y fue destituida y sustituida. Así de sencillo. No se nos dice que Vasti la mataron o la decapitaron o nada de eso. Simplemente fue destituida y punto, vete de aquí. Estás despedida. Y Esther dijo, en estos últimos 30 días, el rey no me ha llamado. ¿Será que está bravo conmigo? Pues no me ha llamado. Y ojo, el rey no dormía solo nunca. Pero en 30 días, por un mes, no había llamado a la que ahora es reina, es su esposa. Es decir, que no estamos hablando de un matrimonio normal y corriente. Este rey no dormía solo ninguna noche, pero todavía tenía doncellas en la reserva, en el palacio del capítulo 2. Él todavía tenía otras miles de mujeres en el harén y la llamaba por nombre. Hey, mándeme a la fulanita tal, ya, lista, chequeada. Esther, bueno, Esther está por allá en la otra página, en la página 17, pero aquí en la página 40 todavía quedan nombres. Qué fácil. Y Esther no había sido llamada en 30 días. Imagínense lo desesperado que estaba Mardoqueo y la amenaza que ahora entiende Esther, que a ella también le va a caer la extinción, la amenaza, la muerte, porque ella no había dicho que era judía, pero ahora Mardoqueo sí había dicho que era judío, y ahora Esther, también siendo judía, la amenaza también le salpica a ella. Y esto es arriesgado para Esther. Esther en ese momento debía haber tenido 22, 21 años. Esto es arriesgado, papi Mardoqueo. Él no me ha llamado. Él está bravo conmigo. Y si yo siquiera entro a ese lugar sin ser llamada, pues no importa que yo sea reina. Hay una sola ley y hasta a mí me van a matar. ¿Saben? Esther está dando muestras de que ella conoce la ley de Persia. La ley de Media y de Persia. Pero ya van a ver que tanto Mardoqueo como Esther están dando pasos de fe. Están dando pasos de fe. Eso lo vamos a dejar para el final. Ahora, ante esta negativa de Esther, Mardoqueo dice unas palabras muy, bueno, pueden ser tomadas de dos maneras. Unas palabras muy de fe, muy de creyente, muy de creerle a Dios, pero también muy de un papá muy cobarde. ¿Qué papá quisiera presionar a su hija con esta palabra? No creas que tu vida está a salvo en la casa del rey. No creas que por tú estar en palacio estás más segura que cualquier otro judío en cualquier otra parte del reino. Si tú callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. Es decir, está hablando en fe, pero también está presionando a su hija para que haga lo que él quiera. El papá del año este. Pero las palabras más famosas de Mardoqueo en este capítulo 4 son estas que vienen. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ahora Mardoqueo se está dando cuenta por qué los papás de Esther murieron, por qué la cuidó él, por qué nació ahí, por qué nació linda, por qué de buena figura, de buen parecer, por qué estuvo a esa edad, en ese momento donde el concurso de belleza por la destitución de Vasti, ella fue raptada de la casa y ahora llegó a ser reina. Y Mardoqueo dice esas famosas palabras: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Cosa que nos hace pensar en nuestro propósito en la vida. Tú, ¿quién sabe si para este lugar y esta hora tú también llegaste a Cristo? ¿Quién sabe si para exponerle el evangelio a una sola persona que creyera por el amor de Dios a esa persona a través de ti es que tú llegaste al reino? ¿Quién sabe? Nadie conoció jamás al predicador que le predicó a Carlos Spurgeon.
Es un predicador desconocido, en una capilla, en una iglesita, en una tormenta de nieve. Nadie supo nunca, jamás, cuál fue la causa de la tormenta que trajo a John Newton a los pies de Cristo. Nadie supo nunca, jamás, quién fue el que le predicó al papá de Martín Lutero, a los grandes hombres de Dios. Nadie conoce los nombres de aquellos personajes anónimos que Dios usó para traer a grandes hombres que hicieron grandes cosas para Dios. Nunca hubo una capilla en nombre de Ananías, el que bautizó a Pablo. Nunca hubo nadie que dijera, gracias a este hombre ocurrió esto en esta ciudad. No, porque todo fue obra de Dios. Pero quién sabe, hermano, hermana, si para esta hora tú has llegado al reino. Si para hacer algo pequeño que puede ser usado por las manos grandotas del Dios infinito, para eso tú has llegado al reino. Esther, por casualidad nació ahí, por casualidad quedó huérfana, por casualidad quedó usada por Mardoqueo, por casualidad nació bonita, por casualidad tenía esa edad. Y no, ninguna de esto es casualidad, sino que todos son causalidades que Dios usó para ejecutar su soberana voluntad. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No solamente eso, sino que aparentemente Esther quedó convencida de que la esperanza incierta que Mardoqueo había puesto en el rey, ahora la convence a ella de una esperanza cierta. Y ahora Esther da un paso increíble de fe. Aparentemente, bueno, no sabemos qué momento Esther fue convertida, pero la conversión que ocurre entre estos versículos se puede ver por la reacción de Esther. Miren esto. En el versículo 15, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí día y noche. No coman ni beban nada durante 3 días. Mis doncellas y yo también ayunaremos y después de esto yo me presentaré al rey. Y aun cuando eso vaya en contra de la ley. Es decir, ayunen, oren. En el pueblo judío cada vez que se ayunaba, se oraba. Aquí no hay oración por ningún lado. A lo mejor ella no eran creyentes, Mardoqueo no le había enseñado a orar. Normalmente cuando los salmos se escriben acerca del ayuno hay una oración que se escribe, esto no oraron por ningún lado. Y ustedes habrán escuchado acerca del ayuno de Esther, el ayuno de Esther. Vamos a hacer el ayuno de Esther. ¿Qué es el ayuno de Esther? Agua nada más durante 3 días. Y Esther le dijo a Mardoqueo y Mardoqueo se lo dijo a medio mundo. No coman ni beban. El ayuno de Esther. Eso es mágico, ¿saben? El ayuno de Esther es mágico, ¿sí? Cuando uno ayuna, el ayuno de Esther, cosas pasan. El ayuno no tiene poder, la oración no tiene poder. Es el Dios a quien uno le ora, a quien tiene todo el poder. No es la oración, no es la palabra mágica que tú digas. Es al Dios a quien tú le oras y a quien tú derramas tu alma en oración, en dependencia a quien hace las cosas. Pues bueno, ellos 3 días ayunaron. Podemos suponer que también oraron. Podemos suponer que también oraron, porque ayuno sin oración es dieta. Ayuno sin oración es ganas de rebajar. Pero cuando tú dejas de hacer algo por estar ayunando, por estar tan ocupado orando, por estar intensamente orando, pues estás ayunando. ¿Por qué? Porque estás orando, ¿no? No que tú dejaste de comer y te fuiste a trabajar. Eso no es ayunar. Eso es dieta. Pero cuando tú estás tan ocupado orando que se te hizo la 1 de la mañana, pues hiciste una vigilia. Cuando tú estabas tan ocupado orando que se te pasaron 3 comidas, pues estás ayunando. Pero si no oras, pues no hay ayuno. Entonces 3 días, no solamente Esther, no solamente Mardoqueo, no solamente las doncellas, sino todo judío que hubiera en el imperio, todos los judíos, ayunando y orando por 3 días. Es un ayuno nacional, no hay otra comparación a este ayuno en toda la Biblia. Es un ayuno nacional, no solamente toda la iglesia, no solamente toda la ciudad, todo el país, todos los cristianos del país ante una amenaza de un tamaño descomunal, un clamor de un tamaño descomunal ante Dios. ¿Notan lo que está pasando, cierto? No es en el rey que estamos poniendo nuestra esperanza, no es en los políticos, es en el Dios de los cielos que tiene más poder que el rey. Tiene más poder que Amán. Tiene más poder que el mismo diablo que amenaza la extinción. ¿Notan lo que está pasando? ¿Qué?
Mardoqueo puso su esperanza en el rey, pero Esther pone su esperanza en el Dios de los judíos, en el Dios del pueblo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ahora Esther dice las famosas palabras de Mardoqueo que dice, quién sabe si para esta hora has llegado al reino, las famosas palabras de Esther en el versículo 16, si tengo que morir, pues moriré. En la versión del 60 dice, si perezco, que perezca. Es decir, aquí estoy yo. Si yo soy el instrumento que Dios ha usado providencialmente para rescatar al pueblo, pues que así sea, moriré. ¿A quién se le parece? Entramos al punto final de las aplicaciones contemporáneas. Esther es un tipo de Cristo. Es una figura que nos presenta a un mediador, al estudiante favorito que en el salón intercede por los demás, al hijo favorito que intercede ante papá, al trabajador comprometido con el jefe, que habla con el jefe en nombre del equipo de trabajo. Esther es la figura en la poética antiguo testamentaria que irrumpe, que enseña, que prefigura el oficio sacerdotal de Cristo, intercediendo por nosotros ante el Dios de la ira justa que contra nosotros tenía por causa de nuestro pecado. Y aquí vamos con los 4 puntos que veníamos. Hay una amenaza que se cernía sobre el pueblo de Dios en aquel momento. Pero hoy en día también hay una amenaza de extinción sobre todo pecador. La Biblia enseña que no hay justo ni aun uno. No hay nadie en el planeta que no haya pecado. No hay nadie sobre quien la sombra de la condenación por causa del pecado no le amenace su existencia aquí y su condena eterna. Todo hombre, toda mujer en el planeta es pecador por naturaleza y elección. La amenaza de la muerte, de la condenación eterna, se cierne sobre toda alma humana. El primer punto. Y segundo punto, muchos de nosotros también ponemos nuestras esperanzas en los humanos. Así como Mardoqueo puso su esperanza sobre el rey, para ir al cielo nosotros ponemos la esperanza a veces en nuestra iglesia. Nos ponemos nuestra esperanza. Es que yo soy hijo del pastor fulano. Es que yo soy miembro de la iglesia tal. Es que yo soy de la denominación esta. Es que yo sigo al profeta tal. Es que yo estoy bajo la cobertura del apóstol fulano. No pongas tu esperanza en ningún rey humano como Mardoqueo. No pongas tu esperanza en ningún otro que no pueda darte salvación, liberación, perdón. No pongas tu esperanza en ningún otro como Mardoqueo. Ningún político, ninguna persona con autoridad puede perdonarte tus pecados y ofrecerte salvación eterna. Solo Cristo. Solo Cristo salva. La Virgen no te puede salvar. San fulano no te puede salvar. La Virgencita del tal de Guadalupe o la Virgencita de María, ellos no te pueden salvar. Solo Cristo tiene poder para salvar. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Felipe le preguntó, Señor, pero ¿cómo sabemos? ¿Para dónde tú vas si no sabemos el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. No es a través del cumplimiento perfecto de los sacramentos, no es obedeciendo y teniendo un récord perfecto, primero porque no lo tienes y segundo porque no eres capaz. No puedes cumplir los mandamientos, no puedes tener un récord perfecto. Todos nosotros hemos pecado. Así que no pongas tu esperanza en otro que no sea Cristo, porque esa esperanza es tan incierta como la esperanza que Mardoqueo puso en el rey. Tercero, hay una ley inviolable. Así como Esther sabía que si tú te acercabas, cualquiera se acercaba al rey sin ser invitado, pues la única ley es la muerte. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Todos los que hemos pecado merecemos la muerte. A ti no te van a dar un regalito por ser pecador. No, te mereces la muerte. Y no estoy hablando de muerte de dejar de respirar, de que te entierren en el cementerio, de que te hagan un funeral con velas y flores. No estoy hablando, todos tenemos que pasar por ahí. Y esa es la explicación de que todo ser humano en el planeta es pecador. Porque no hay nadie que no muera, ¿cierto?
¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la única ley inviolable que todo ser humano, sin distingo religión, sexo, raza, color, cultura, geografía, donde viva, vas a morir. Todo ser humano, lo único que tiene que prometido es que algún día va a morir. No sabemos dónde, no sabemos cómo, todos vamos a morir. Hace años, a mediados de los años 2000, la primera década del año 2000, salió una supuesta página web que te decía, te profetizaba, te anunciaba cómo era que tú ibas a morir y cuándo. Y muchas personas metieron sus datos, fulano de tal, yo nací el día tal, yo nací en tal lugar. Bueno, tú vas a morir así, vas a morir en un accidente de tránsito, el día tal y tal y tal. Imagínate, ¿tú quisieras saber el día, la forma de tu muerte? ¿Tú quisieras? Algunas personas dirían, no, yo no quiero, bicho, yo no quisiera. Algunos dirían, no, por casualidad, por curiosidad, yo quisiera saber, ¿cómo yo moriré? Bueno, primero, eso no es verdad. Solo Dios sabe cómo tú vas a morir. ¿Qué página web ni qué página web? Y segundo, mejor que no sepa. Porque de aquí a allá, tú te comportarías como un completo sinvergüenza, de espaldas a Dios, hasta 5 minutos antes de morir te arrepientes. Si tú eres más o menos como yo, tú lo harías. Si tú sabes cuándo vas a morir. De aquí a allá, pues, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. 5 minutos antes de que toque, empieza la tembladera y la sudadera. Ay, ya me voy a morir, ya viene. Mejor que no sepa cuándo te vas a morir. Es mejor que tú disfrutes cada día en Cristo y pienses que tú te vas a morir esta noche o mañana y vive para Cristo todos los días. Pero hay una sola ley inviolable. Todo el que nace empieza a morir. Y todos los seres humanos, por ser pecadores, van a morir. Ahora, el versículo de Romanos 6:23 no llega hasta ahí, porque la paga del pecado es muerte. No termina ahí. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros podremos pasar por un cementerio, podremos pasar por una caja, una urna, podemos pasar por un ataúd, porque no hay manera de evitarlo, porque somos pecadores. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No tenemos que morir eternamente, no tenemos que sucumbir ante la extinción que se nos cierne por la condenación de nuestros pecados. Todos los que creen en Cristo van a pasar por un ataúd, pero no tienen que ir al infierno. Pueden ir por su arrepentimiento y su fe en Cristo, pueden ir al cielo para disfrutar por toda la eternidad del Cristo que los salvó, del que pagó por sus pecados, del que como Esther dijo en el Getsemaní, si tengo que morir, moriré. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tengo que morir, moriré. Y de hecho, murió. Murió. No solamente murió, sino que murió por ti, individualmente, no como pueblo, no como una sardina del cardumen, no como un miembro de la iglesia. Murió por ti individualmente, por nombre y apellido. Y si tú fueras el único pecador en la faz del planeta que hubiese cometido un solo pecado que te mereciera la muerte, aún hubiera muerto por ti nada más. Si tengo que morir por ti, pues moriré. De hecho murió y de hecho resucitó al tercer día. Y esa resurrección no es nada más para decir, viste, te lo dije, morí. No, es para cantar victoria final y evidenciar el perdón de Dios sobre aquellos que Él sustituyó en la cruz. Y Él murió por todos aquellos que ponen su fe y su arrepentimiento en Él. Y después del tercer día dijo, perdonado, eres perdonado, tu pecado ha sido pagado, la ira de Dios en contra tuya por cada pecado que tú cometiste entre tu nacimiento y tu muerte ha sido aplacada. La ira de Dios ha sido aplacada, ha sido propiciada. Ya Dios no tiene nada en contra tuya porque Jesús pagó tus pecados en la cruz. Y ahora tú no tienes que vivir identificado, manchado por el pecado, porque la condena del pecado ha sido quitada de tu lista, de tu récord. Porque Jesús dijo, si tengo que morir, moriré. Y resucitó, y no solamente resucitó, murió y resucitó, sino que también dijo,
he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Tú lo estás esperando? ¿Tú estás esperando a Cristo? ¿Tú estás esperando a este que es mejor mediador que Esther? ¿Tú estás esperando a este que no puso su esperanza en el rey, en Pilatos, en el emperador? Él puso su esperanza en su papá, en el Padre que lo envió a morir en la cruz y lo resucitó. Y que la ira de Dios contra ti, si tú pones tu fe en Él, ven a Cristo y la ira de Dios ya no va a estar en contra tuya. Tú dirás, pero ¿cómo un Dios de amor puede mostrar tanta ira? Es que es una ira justa porque te ama. Es una ira controlada. Es una ira que es justa porque Él es santo y con cada respiración tú, pecador, le ofendes. Pero todos aquellos por quien Cristo murió, ya no tienen que vivir avergonzados, ya no tienen por qué vivir con la cabeza agachada, ya no tienen por qué oír la voz del acusador que les dice cómo tú vas a orar si tú tienes esto que te estoy recordando. Pues tú puedes vivir y decirle al pobre diablo ese, incluso a tu conciencia, sí, como decía Lutero, sí, yo soy culpable de eso y más. Yo soy culpable de mucho más, de pecados más graves, más incontables de lo que tú me estás recordando. Pero conozco a uno que dijo, si tengo que morir, moriré. Conozco a uno que pagó por cada uno en la cruz. Conozco a uno que dejó la cruz ensangrentada. Conozco a uno que dejó el manto en la tumba vacía. Y conozco a uno que prometió estar conmigo y prometió que iba a volver a buscarme. Y su nombre es Jesús. Y Él no me va a defraudar. Y ese es nuestro mediador. Dice 1 Timoteo 2:5 que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no puede haber otro mediador. No hay virgen, no hay santo, no hay escapulario, no hay penca de sábila, no hay nada que se pueda interponer entre Dios y los hombres. No hay estudiante favorito, no hay hijo favorito, no hay trabajador favorito. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué Esther ni qué Esther? Esther liberó a 17 millones de judíos de la extinción. Y ya vamos a ver en los capítulos siguientes cómo pasó eso. Pero Jesús, a una multitud incontable de gente. No solamente de aquellos judíos del pueblo de Dios en aquel tiempo, sino del pueblo de Dios por todas las edades. Que ahora el pueblo de Dios, la iglesia, está compuesta de todos aquellos por quien Cristo murió. Y Jesús vino a salvar a su pueblo, no a la humanidad entera, porque eso significaría que el universalismo de que el infierno estará vacío. Jesús vino a salvar a su pueblo y lo salvó. No es que le dio la oportunidad de ser salvado, no, que lo salvó. Por eso en la cruz clavado dijo, consumado es, está listo, está logrado, está cancelado, la deuda ha sido pagada. Él salvó a su pueblo. Y todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, Él lo sabía. Él lo sabía, Él lo provocó, Él hace amar, Él provoca amor en aquellos que Él vino a salvar. Él no los obliga, Él los transforma. Antes lo odiaban a Jesús, pero ahora aman a Jesús. Tú amas a Cristo, tú amas a Jesús. Tú eres uno de los que tus pecados han sido pagados. Tú eres uno de que aquella muerte, aquella amenaza se cernía sobre ti. Pero que tú ponías tu esperanza en alguien más y tú sabías que hay una ley que te sabía que si tú eres pecador tú tenías que morir, pero tú pusiste tu fe en aquel dijo que si tengo que morir, moriré. Pues tú eres uno de los hijos de Dios. Tú eres uno de los hijos de Dios. Y si no lo eres, pues preocúpate. Porque no es el rey, no es Mardoqueo, no es Esther, no es Cristo el que te va a salvar. Tú vas a ser condenado si tú no pones tu arrepentimiento y tu fe en Jesucristo y en Jesucristo solamente. Así que este libro, esta novela, es un ejemplo en la poesía de que Jesús es el mejor mediador, el Mesías es el mediador esperado que iba a salvar al pueblo de la amenaza y de la ley, del yugo de la ley, de la muerte y del imperio del pecado. Y esas aplicaciones de hoy nos ayudan a entender ¿en quién has puesto tú tu esperanza? ¿En quién has puesto tú tu esperanza? ¿En los políticos? ¿En el rey? ¿En quién ha puesto la esperanza no solamente de un mejor hoy,
sino un mejor mañana. ¿A quién le pides tú ayuda para hoy y esperanza para mañana? ¿A los políticos? Tú vas a las marchas diciendo, ¡viva la patria! ¡Viva el rey! Y tú vas a las marchas políticas poniendo tu esperanza de un mejor hoy y un mejor mañana. ¿Puede darte el presidente, el rey, el político, el gobernador o el alcalde, el diputado? ¿Puede darte esperanza de salvación diciendo si tengo que morir, moriré por ti? Pues no, ellos no lo van a hacer. Ellos no están ahí por amor al arte, por amor al pueblo. Solo Cristo estuvo ahí por amor a ti. Y Él no solamente ofreció como Esther morir, sino que murió en verdad. ¿En quién pones tu esperanza? Y así como Mardoqueo, tú ante la adversidad, ante la tragedia, ante la amenaza, tú te desesperas y te bañas en silicio y en ceniza y te rompes las vestiduras. O como Esther le dices, vamos a orar, vamos a ayunar. Primero Dios, conoce mi causa, conoce mi temor, conoce mi clamor, conoce mi desesperación. O inmediatamente tú vas y le dices a alguien, hey, intercede ahí por mí para ver si arreglamos este problema. O vamos a pedir una segunda opinión, un segundo doctor para ver si esta biopsia positiva es verdad. O bueno, ya que tenemos una amenaza de deportación, de desalojo, una carta que te están cobrando unas facturas. ¿A quién tú vas primero? ¿Al rey o a Esther para que interceda por ti? ¿O tú eres de los que te arrodilla primero Dios, ayuno, oración, clama a Dios de primero? Que Dios conozca tu temor. Él ya lo conoce, ¿sabes? Dios ya conoce qué es lo que está pasando en toda la vida de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, Él sabe. Lo que Él quiere oírte es que tú dependes de Él. Lo que quiere es que tú ayunes y ores. Y si tienes que bañarte en silicio y en ceniza, hipotéticamente hablando, metafóricamente hablando, ¿no? ¿Qué significa de que si tú te rajas la vestidura y te bañas en silicio, pues si va a funcionar la presión que tú le haces a Dios, porque esa es bíblica. No. Eso es figuradamente hablando, expresar tu lamento, no por las calles de la ciudad, sino en tu lugar secreto. Tú puedes buscar a tu esposo, a tu esposa, a las personas de tu familia, hey, antes de decirle esto a nadie, vamos a expresarle nuestro dolor, nuestro lamento, nuestra queja, nuestro temor, nuestro miedo, nuestra frustración, nuestra decepción al Dios de los cielos, que es el único que tiene el poder para mover toda la humanidad entera, para sacarnos y darnos respiro y liberación. O tú vas al rey primero, no al rey de los cielos, sino al político. Hey, consígueme ahí algo, consígueme dinero, comida, transporte. No, anda al trono de Dios. Y por último, hermanos, tú también estás dispuesto a morir por la causa de Cristo. Tú también pudieras decir como Esther, si tengo que morir, moriré por la causa de Cristo. Tú también pudieras decir, si tengo que morir, moriré por Cristo. En la vida que Dios me dé, de aquí a que llame por mí, yo también moriré por la causa de Cristo. Y si tengo que morir, una espada para que niegue la fe antes de cortarme la cabeza, tú vas a decir, Cristo es el Señor. O tú eres de los que te vas a acobardar y decir, César el Señor. Podrás tú también decir como Esther, yo viviré para Cristo, pero si tengo que morir, moriré. Porque como Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estar en el cielo con Él es mucho mejor. Y tú no me puedes, espada, tú no me puedes, verdugo, tú no me puedes, emperador, tú no me puedes amenazar con mandarme para el cielo. Porque si me matas en este día, hoy mismo estaré cenando con Cristo. ¿Me vas a amenazar con el cielo? Pues no, porque si tengo que morir, moriré. Si Cristo murió por mí, pues a mí no me cuesta nada vivir por Él. Y si tengo que morir, moriré.
Así que el día que venga la bala, que venga la espada, que venga la cárcel, que venga lo que venga, si tenemos que morir, moriremos, porque Cristo murió por nosotros y dio su vida por nosotros para que nosotros podamos ser llamados justicia de Dios. Hermano, si nosotros callamos, las piedras hablarán, pero de algún otro lado, respiro, liberación y evangelismo vendrá para los hijos escogidos de Dios. Pero tú te perderás de la bendición de ser un instrumento usado por las manos del Dios de los cielos para la bendición de otros. Y eso es mi llamado para hoy, para todos ustedes. Antes de terminar, quiera Dios que estos eventos que pasaron en Susa sean un ejemplo para toda nuestra vida. No solamente para recordar el libro de Esther, sino para recordar lo que dice Gálatas 4:4, que a su debido tiempo Dios envió a Jesús, nacido de mujer, para morir por nuestros pecados, para ser nuestro sustituto en la cruz, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú una hija de Dios? ¿Amas tú a Cristo por el resto de tus días y si tienes que morir, morirás? Quiera Dios que todas esas respuestas sean sí y amén en Cristo y por Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Esther. Gracias por la bendición que nos das de ver el progreso en la vida de Mardoqueo y en la vida de Esther. Y gracias por el ejemplo que ellos nos dieron para saber que tú eres el Dios que protege a tu pueblo, que preservas el linaje de David, la raíz de David, que preservas a Jesús para que él también, si tenía que morir, murió y resucitó y prometió volver. Pero si hay alguien que duda acá, Señor, si hay alguien que escucha y no tiene seguridad de su salvación, permítenos, por el ejemplo de Esther, por el ejemplo de Mardoqueo, entender que tú cuidas a tu pueblo y que tú preservas del pecado, de la muerte, que tú ofreces salvación, perdón y liberación a todos aquellos que ponen su fe en ti. Y Señor, rogamos que si hay alguien que duda, tú lo convenzas. Que si hay alguien que disfruta pecar, tú lo confrontes. Y si hay alguien que cree, edifícalo, Señor, y dale seguridad de que tú lo amas por el resto de la eternidad. A todos nosotros, Señor, permítenos vivir, por favor. Permítenos vivir para Cristo. Oportunidades para testificar, amigos para evangelizar, compañeros de trabajo para hablarles de ti. Y Señor, intercedemos por ellos, cada hombre, cada mujer en nuestros lugares de trabajo, en nuestras universidades, lugares de estudio, a los vecinos, a los transeúntes, a los compañeros de transporte. Señor, permítenos hablarles de la seguridad que tenemos en Cristo, del mensaje transformador del Evangelio, por amor al Jesucristo, nuestro mediador, nuestro mejor mediador, nuestro único mediador, que murió por nosotros para darnos salvación y perdón. Y a ti la gloria y el honor, Señor, porque tú lo mereces. Te amamos y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.